Esta noche vamos a desarrollar este material que habla sobre los sensores, la computadora, y más que nada nos centramos en la computadora, en la ECU de motor. Para hablar de la computadora necesitamos tener el concepto de sistema. En la zona de abajo le escribí que un sistema. Un sistema es un conjunto de elementos relacionados entre sí que funciona como un todo. Por ejemplo, el sistema solar está compuesto en- con uno de los elementos es el planeta Tierra, que gira alrededor del sistema solar. Y el sistema puede ser abierto o puede ser cerrado. Acá le hice una gráfica del sistema abierto y más abajo le hice otra gráfica del sistema cerrado. Los sistemas pueden ser social, porque está compuesto por personas. Un sistema puede ser económico. Un sistema puede ser político. Y por ejemplo, en la computadora, esta es la computadora de motor, es un sistema electrónico. Eh, para entender este concepto, vamos a tratar un ejemplo, un sistema social abierto. Vamos a hacer un- a ver, un ejemplo con la organización donde estamos nosotros trabajando. El, el Ministerio de Trabajo y la Fundación Incotede se pusieron de acuerdo en dictar la clase de capacitación. Y bueno, para entender qué es el Ministerio de Trabajo, bueno, voy a hacer un poco de historia, ¿eh? Porque algunos seguramente conocen qué es un Ministerio de Trabajo y otros no. Allá por el año 1850, más o menos, los diputados de ese tiempo sancionaron la Constitución Nacional. Lo hicieron de tal manera que fue rígida, difícil de cambiarlo, difícil de reformarlo. Su función o el objetivo era la justicia, la paz, que se consolide un gobierno eh, republicano, un gobierno federal, un gobierno representativo. Ese fue el objetivo al principio. Con el tiempo, con las reformas que hubo, eh, tenía el objetivo de cuidar los derechos de las personas, por un lado, y por otro lado era regular el ejercicio del poder. ¿Qué quiere decir eso? Que hace mucho tiempo las autoridades hacían abuso de poder, llegaban a ser intendentes, gobernadores, presidentes de aquellos tiempos y hacían abuso, o reyes también, ¿no? Y hacían abuso del poder. Por eso nació la Constitución Nacional, para regular el ejercicio del poder. Y como le decía, la Constitución establece un gobierno para la nación argentina que sea representativo. Eso quiere decir que la persona que gobierna es elegida por el pueblo. Es republicano, quiere decir que hay tres poderes: poder ejecutivo,
poder legislativo, poder judicial. Y también es federal, quiere decir que conviven el poder de las provincias con el poder federal. Y el poder ejecutivo está a cargo del presidente. Es la persona que nos representa ante todos los demás países. Está a cargo como comandante en jefe de la nación argentina. Es el jefe de gobierno y también está a cargo de la administración general de la Argentina. Como jefe de gobierno, nombra ministros. Como jefe de gobierno, también maneja los ministerios que hay en Argentina. Dentro de ese grupo de ministerios está el Ministerio de Trabajo. Es el Ministerio de Trabajo que elabora un programa y que conjuntamente con la Fundación Incotedes, que está en la provincia de Jujuy, trabajan para dictar clase de capacitación. Y acá le hice una gráfica de eso. Por un lado está el Ministerio de Trabajo, es el que financia esta capacitación, pero cumple dos funciones. El Ministerio de Trabajo hace, acá le escribí, la planificación y control. Planifica cómo va a hacer las cosas. Y después que empieza a funcionar es el encargado de controlar a través de una auditoría. Y la Fundación Incotede, acá también le escribí abajo, está encargada de la organización y dirección. O sea que trabajan conjuntamente el Ministerio de Trabajo con la Fundación. El Ministerio de Trabajo está a cargo de la planificación y control. Y la Fundación está a cargo de la organización y la dirección. Esta es una organización que está en conjunto. Y también estamos nosotros, los profesores, adentro. Eh, es un sistema social porque porque ahí adentro hay personas, como ustedes los alumnos, como nosotros los profesores, como la fundación, que que trabajan personas, como el Ministerio de Trabajo, también son los que planifican y controlan, son personas. Por eso es sistema social. Es abierto porque influencia al medio ambiente, al contexto, pero también el contexto, el medio ambiente influencia en la organización. Hay una influencia mutua, hay una interacción entre el ambiente y la fundación y el Ministerio de Trabajo. Está influenciado de manera política, que regula sería el dictado de las clases, la capacitación, lo regula el Estado. Está influenciado por la tecnología. ¿Por qué? Porque cuando la tecnología quiere, tenemos acceso y podemos comunicarnos, y cuando la tecnología no quiere o por algún problema, se corta todo. Varias veces se cortó, o no podíamos entrar al Zoom, porque la tecnología de afuera influencia, está influenciado por lo económico. Cuando nosotros estamos trabajando no podemos acceder a las clases. Le ha pasado a varios alumnos que envían mensajes avisando que no van a acceder a las clases porque están trabajando, porque están ocupados. Y hay una influencia social también, que otras personas, che, mira, hoy juega River, vamos a ver partido y los alumnos no vienen a la clase. Tenemos cuatro influencias del entorno, del ambiente. Es un sistema social abierto.
es un subsistema dentro de otro sistema social más grande. Acá también le puse cuál es la misión de esta organización. Es dictar clase virtual. ¿Cuál es la visión de esta organización? Es alcanzar a todos los alumnos nacidos en Argentina. Es una ley de la Argentina, dictar clases para que las personas que no han terminado la primaria y la secundaria puedan terminar la primaria y la secundaria. Y también personas que no tienen trabajo pueden acceder al curso de capacitación. Se hace porque hay una ley detrás de esto. La meta, capacitar personas con enseñanza de calidad. Esa es la meta, pero como fue la primera capacitación que se hace a nivel virtual, nos costó mucho. Y el primer día nos costó hasta ahora. Nos estamos acomodando todos los días, tratando de ser un poquito mejor que ayer. Y la estrategia que usaron, bueno, la unión transitoria para cumplir la misión. Se unió el Ministerio de Trabajo con la Fundación. Lo puse como transitoria, no sé si van a continuar. Quizá, ojalá que continúen, pero si no, será de manera transitoria. Se termina la clase y cada uno por su lado. El trabajo se dividió en dos partes. El Ministerio de Trabajo hizo la planificación y el control. Y la Fundación, la organización y dirección. Y acá abajo le enseño cómo se segrega el trabajo. Primeramente nace como programa. Después se va segregando en funciones. Y después se segrega en trabajo más pequeño, en actividades. Y después en trabajos más pequeños, que se llaman tareas. Bueno, como profesor estamos nosotros acá al último, en la parte de tareas. Pero arriba de nosotros hay jefes que están a cargo de las actividades, de la administración. Arriba de ellos están otros funcionarios que están a cargo de las funciones. Y el jefe de ellos, el Ministerio de Trabajo, que está a cargo del programa. Y el jefe del Ministerio de Trabajo es el presidente de la Nación Argentina, que está a cargo del ministerio. Así, de esa manera se va segregando el trabajo. Es como que uno va a trabajar en una empresa, están los superintendentes, más abajo están los intendentes, más abajo están los jefes, más abajo están los encargados, más abajo los supervisores, y el último eh, sería el peón. Esa es la segregación en las empresas. Esta es la segregación más general. ¿Se entiende? Cómo se va segregando el trabajo, cómo se va dividiendo el trabajo hasta llegar al último. ¿Por qué hablé de estas cosas? Porque quería mostrarle que cuando hay elementos, por un lado el grupo de sensores, por otro lado la eco y motor, por otro lado el relay y por otro lado los actuadores, es un sistema de inyección electrónica. La inyección electrónica es un sistema electrónico cerrado. El sensor interactúa con la computadora. Al principio, la computadora le envía 5 volts.
Después que arranca el motor, el sensor le envía una información a la computadora. La computadora le ordena el relay, este es un relay, esta caja cuadrada, este cubo. La computadora le ordena el relay y el relay le envía una corriente positiva para que trabaje los actuadores. Como ustedes podrán ver acá, la comunicación es bilateral entre la computadora y el sensor. ¿Por qué digo bilateral? Porque primeramente la ECU le habla al sensor. Fíjense la flecha. Sale de la ECU, se dirige al sensor. Después que arrancó el vehículo, el sensor le habla a la computadora, enviándole información en forma de señales, en forma de voltaje. Y acá hay una comunicación unilateral entre la computadora y el relay. Es la computadora que ordena al relay que cierre el circuito para enviar corriente o tensión a los actuadores. Y la comunicación entre el relay y el actuador es unilateral. Viene del relay, se dirige al actuador. Pero no es así acá entre la ECU y el sensor. Es la comunicación bilateral. Acá le hice otra gráfica para entender mejor. En el medio tenemos la ECU de motor. Ya habíamos hablado que el vehículo consta de varias computadoras. Le había contado que yo vi y alcancé a ver 20 computadoras en un Peugeot. Pero también oí que en otros países como Estados Unidos o países de primer mundo, eh, que hay vehículos que tienen 40 computadoras. No vi, ¿no? Pero oí y leí que hay carros, por carro le dicen a ese lado, que tienen 40 computadoras. En Argentina vi en los Peugeot, porque es un vehículo de alta gama. La computadora más importante de todas es la computadora en motor. Por lo tanto, la comunicación que tiene que haber dentro de la computadora en motor tiene que ser rápida. No puede ser lenta porque el vehículo necesita mucha velocidad. Por lo tanto, se aplica la comunicación CAN para comunicarse entre el escáner y la computadora en motor. La unidad de control es un sistema electrónico, es un sistema de gestión, es el cerebro, es la cabeza que maneja todo. En el principio solamente estaba encargada em, de la inyección de combustible en un sistema monopunto. Con el tiempo se le fueron agregando más funciones. Se hizo cargo del ralenti. Ralenti cuando el vehículo regula en mínimo, cuando está detenido, pero funcionando el motor. Esa es la velocidad ralenti, digo, el funcionamiento ralenti. Generalmente a 800, 850, hasta 900 revoluciones por minuto. Está funcionando el motor, pero el vehículo está detenido. Se hizo cargo del ralenti. 800, 850, hasta 900 revoluciones por minuto. Está funcionando el motor, pero el vehículo está detenido. Se hizo cargo del ralenti. 800, 850, hasta 900 revoluciones por minuto. Está funcionando el motor, pero el vehículo está detenido. Se hizo cargo del ralenti. 800, 850, hasta 900 revoluciones por minuto. Está funcionando el motor, pero el vehículo está detenido.
Después se hizo cargo de la apertura y cierre de la mariposa. Más antes lo hacía a través de un cable. También se hizo cargo conjuntamente con el inmovilizador para evitar los robos de los vehículos. ¿Cómo lo hace? El inmovilizador le avisa que hizo una llave incorrecta al tambor y la computadora automáticamente corta la inyección de combustible y corta la chispa. No habilita la chispa, no habilita la inyección de combustible. La computadora le envía a todos los sensores 5 volts y la información que le envía el sensor a la computadora lo hace, lo hace de manera de señales senoidal o puede ser de cuadrada o también puede enviar voltaje. Toda esa información la computadora lo procesa. Una vez procesada esa información, determina y ordena el funcionamiento de los actuadores a través de un relay. Pero no siempre es todo así. Siempre es a través de un relay cuando el consumidor consume mucha corriente. Por ejemplo, el electroventilador. Por ejemplo, la bomba de combustible. Pero cuando se trata de estos inyectores, no funciona con relay, sino la computadora le envía directamente pulsos negativos a los inyectores, porque el consumo es mínimo. Vuelvo de nuevo. El relé está para proteger los actuadores, está para proteger a la computadora, pero más que nada para proteger a la computadora. Por eso está el relé. Lo mismo ocurre cuando nosotros tenemos una llave de luz para prender y apagar las luces del vehículo. Necesitamos poner relé para la baja y relé para la alta, para proteger esa llave. En este caso se está protegiendo a la computadora, por eso se coloca relé de 30 amperes, 70 amperes. Si es para bomba de combustible, de 30 amperes. Si es para electro, de 70 amperes. Esto no está en Google ni YouTube, nada, ¿no? Sino por mi conocimiento adquirido a lo largo de 25 años de trabajo, llego a esta conclusión. Que la misión que tiene la computadora, porque hace rato vimos que en el sistema abierto, que había una misión dictar clase virtual. Esa era la misión de la organización. Pero acá tiene la computadora, le escribí que tiene la misión de optimizar el funcionamiento del motor. Acá, mira, optimizar el funcionamiento del motor. Y le podría agregar que tiene la misión de cuidar el medio ambiente y cuidar el medio ambiente. Esa es la misión que tiene este sistema cerrado, que a través de la ECU de motor es optimizar el funcionamiento del motor y cuidar el medio ambiente. ¿Cómo optimiza? Haciendo que la mezcla de aire y combustible sea la correcta. 14,7 de aire y uno de nafta. Pero no siempre es así. Cuando usted arranca en la mañana, la mezcla es más rica.
o sea que no está la proporción de 14,7 por uno de nafta. Tiene que ser más rica para que el motor se caliente, para que llegue a la temperatura de 92 grados a 100 grados. Esa es la temperatura que tiene que funcionar un motor térmico, la combustión interna, de 92 o 93 grados a 100 grados. He visto gente que le saca el elemento que calienta el motor. No, no recuerdo el nombre, no sé si alguno de ustedes se acuerda, que está ahí, que está en la manguera, que su función es que el auto se caliente rápido, para hasta que llegue a 92 grados recién empieza a circular el agua. No El recuerdo, termostato, profe. sí, el termostato. Gracias, el termostato. He visto mucha gente más en el norte que saca el termostato y hace mal, porque el vehículo ha sido fabricado para que funcione a 92 grados, en el rango de 92 grados y 100 grados. El cuerpo humano funciona correctamente con 26, 27 grados. Mira si le cambian algo para que usted funcione a 10 grados, 11 grados, la sangre no va a circular. O si le cambian algo del cuerpo para que usted funcione a 40, 50 grados, se va a morir. Los ingenieros, la gente que trabajó en la construcción del motor, vieron, después de haber hecho varias pruebas, que el motor funciona correctamente entre 92 y 100 grados. No tiene por qué sacar el termostato. Está haciendo daño. La mezcla ya no va a tener la misma proporción. Porque si usted saca el termostato, el vehículo va a 100 por hora, la temperatura le va a marcar 30 grados o 40 grados. Y si marca esa temperatura, la computadora piensa que usted recién arrancó el motor, recién arrancó el vehículo. Por lo tanto, la mezcla es rica. Y si la mezcla está rica y usted está yendo a 100 grados, digo a 100 kilómetros por hora, está gastando más combustible de lo normal, por causa que sacó el termostato, porque alguien le dijo que mejor trabaja, que el vehículo trabaja mejor cuando está frío. Y es mentira. Y vuelvo de nuevo. La computadora es un sistema electrónico. ¿Por qué decimos electrónico? Porque tiene componente electrónico. Es un sistema de gestión. Es el elemento que piensa, que razona. Es el elemento que determina qué va a hacer con esa información. Si esto fuese una empresa, sería el CEO, el gerente general. A él le llegan las informaciones a través de indicadores en una pantalla grande ahí donde le muestra los indicadores de venta, de compra, de presentismo de los trabajadores, el mercado, la oferta de la industria. Tiene todos los indicadores. Es el CEO, o sea, el gerente general, el que determina cuál va a ser la decisión que va a tomar. Si va a fabricar menos, va a fabricar más, si va a levantar el precio, si va a bajar el precio. Esto sería como el CEO, como el gerente general. A ella le llegan todas las informaciones de los sensores. Ella razona, reflexiona y determina qué va a hacer. Si va a aumentar el tiempo de inyección, si va a adelantar o pasar la chispa, avance.
determina cuánto va a abrir la mariposa. Aquí estamos mirando la misión, optimizar el funcionamiento del motor y la otra parte, cuidar el medio ambiente. ¿Cómo le cuidan? Ya dijimos, buscando de una u otra manera que la proporción de aire y combustible sea la correcta. ¿Cuál es la visión? Aumentar las funciones y disminuir la contaminación. Esa es la visión del computador. Como así la empresa tiene la visión de llegar a otro país, de llegar al extranjero, de posicionarse en distintos mercados. La computadora tiene la visión de aumentar funciones. Hace rato les dije que al principio estaba encargada de la inyección de combustible en un sistema monopunto. Después le agregaron otra función de trabajar en un sistema multipunto y también disminuir la contaminación. La meta, gestionar todo tipo de motor, estar no solo el motor de auto, de camión, de colectivo, de barco, de aviones, motores que están en las minas, que trabajan como usina. Cualquier minera tiene más de 10 motores como usina, motores grandes, ¿no? El Caterpillar. Y sí o sí tiene que estar la computadora. ¿Para qué? Para optimizar el funcionamiento del motor y cuidar el medio ambiente. ¿Y cuál es la estrategia que usa? Hace rato vimos que la estrategia que usaban la organización donde nosotros estamos es de cooperación. La unión transitoria del Ministerio de Trabajo y la Fundación Incoterms. Y acá la computadora tiene la estrategia de cooperación también, donde la ciencia trabaja conjuntamente con la tecnología. De esa manera puedes actualizarse, de esa manera puedes seguir avanzando, mejorando año tras año. La única manera es que la ciencia esté con la tecnología, que vayan de la mano siempre. Acá le hice una gráfica para mostrarle cómo trabaja la computadora. En el centro está la ECU, la unidad de mando, la computadora. Arriba tenemos la batería. Le dibujé con colores rojo el borne positivo y con negro el borne negativo. A la izquierda tiene el sensor, a la derecha de la ECU está el relay y más a la derecha el actuador. La batería alimenta la computadora con dos positivos. Acá se alcanza a ver. Usted mira en el camino que recorre. Sale del borne positivo la batería y se va. Uno entra como positivo a la computadora y el otro a través de una llave, que sería la llave de contacto. O sea que la computadora se alimenta de dos positivos, uno que es directo a través de un fusible y otro que es a través del contacto. Tiene dos positivos todas las computadoras. Y las computadoras necesitan negativo. Acá les dibujé un solo negativo, pero en realidad lleva como 3, 4, 5 negativos. Solamente lo dibujé uno por cuestión de estética, ¿no?
Y los negativos generalmente no vienen del bono de batería, vienen de la carrocería. Generalmente un 99,9% de la carrocería. Nunca le va a ver usted que sale del bono de batería. Acá lo hice por cuestión de simplicidad, para que se pueda entender. Pero esto sale de un tornillo de la carrocería. Vuelvo de nuevo, no es un solo negativo, excepto algunos vehículos viejos que tenían un solo negativo, Renault 19, pero la mayoría tiene 3, 4, 5 negativos. Pero sí tiene un solo contacto, un positivo de contacto y un positivo directo. La ECU te envía 5 volt a los sensores. Acá está el ven, una línea de color naranjada que sale la ECU, se dirige al sensor. Decimos que se dirige porque hay una flecha. Y el negativo electrónico sale de la ECU, también se dirige al sensor. Cuando el vehículo se pone en marcha, este voltaje disminuye, hay una caída de tensión, porque dentro del sensor hay una resistencia. Y esa resistencia hace que se caiga este voltaje. Cuando nosotros ponemos un tester acá, ya no va a medir 5 volts. Por ejemplo, si estaría frío, no, estaría midiendo 4,5 volts si ponemos en contacto. Y si estaría caliente, estaría midiendo 0,5 volts. Y esto fuese un sensor de temperatura. Hay un cambio de voltaje. Pablo, curcu, ti dicho que A la derecha tenemos el relay, como hace rato lo había comentado. Cuando el consumidor consume mucha corriente, se coloca un relay. Si no, no. Y más a la derecha tenemos el actuador. También lo podemos llamar consumidor, porque consume corriente. Ahora le pregunto a usted, si este actuador eh, es la bomba de combustible y este es el relay de la bomba de combustible, ¿qué sensor está en este lugar haciendo trabajar este sistema? Vuelvo de nuevo, este es la bomba de combustible. Este es el relay de la bomba de combustible. ¿Qué sensor le está haciendo trabajar al actuador? ¿Qué sensor estaría en este lugar? El sensor MAP haría trabajar la bomba de combustible. ¿Qué opinan? ¿Qué sensor está en este lugar? Si acá este es un mini sistema donde el actuador es una bomba de combustible. Voy a prender la puerta. Ahí me dice, ya vuelvo.
Bueno, ya estoy de vuelta. ¿Cómo Eh, era la pregunta, Pensamos que profe? la pregunta es, acá tenemos un actuador que es la bomba de combustible. Este relay ya se trabaja la bomba de combustible. Sí, ¿Qué sí. sensor tenemos acá? El, el sensor MAP. No, el sensor que hace trabajar la bomba de combustible es el sensor CKP. Ah, bien, bien, bien. CKP. Así. Bueno, ahora veamos un actuador acá que es el inyector. Y acá está el relay que hace trabajar el inyector. ¿Qué sensor estaría acá haciendo trabajar el inyector? La sonda lambda tiene algo que ver con el inyector. El sensor de temperatura, el sensor de presión de aceite, el sensor MAF, el sensor pedal de acelerador. ¿Qué sensor está relacionado con este actuador que es inyector de combustible? Y la sonda lambda que maneja lo que sería la concentración de oxígeno, ¿no? Sí, Sí, o sea que no puede ser ese, digamos. Vamos descartando, profe. sí, por descarte. Bueno, yo le ayudo. El sensor que maneja el inyector se llama CKP. Ah, usted lo había puesto. ¿Cómo? Que usted lo había puesto ahí, CKP. Pero crees que era Sí, otro. Buscaba otro. la bomba de combustible lo maneja el CKP, Ah, pero bien, bien, profe. inyector es el Gracias. CKP. Si acá tenemos el motor electroventilador y este es el relay del motor electroventilador, ¿qué sensor estaría relacionado con esto, con este actuador? Con el del electroventilador, Sí, el bulbo de temperatura. exacto, el sensor de temperatura. Si este actuador es la bobina de alta, donde sale la chispa, ¿qué sensor hace el avance, el atraso, el adelanto de la chispa? ¿Qué sensor está relacionado con esto? De tal manera que la computadora procese, adelante o atrás de la chispa. ¿Qué sensor? Ya podemos ir por descarte. El CKP ya no puede ser.
Lo hagamos juntos. El sensor de temperatura atrasa o adelanta la chispa. Digan otro, porque no es el único, ¿no? El que atrasa y adelanta la chispa son varios sensores. El, el CKP también, que no, profe. El CKP también está involucrado. Exacto. Otro. Ah, sacó. El TPS, el MAP. Estos cuatro sensores están relacionados con el adelanto o atraso de la chispa. El MAP le avisa si va cargado o descargado el vehículo. El TPS le avisa que si está abierto totalmente o directamente está cerrada la mariposa. Esa información le envía a la computadora. El CKP le envía las señales cuadrada o senoidal para que funcione la computadora. Y de temperatura también influye directamente. Si usted arrancó el vehículo, el de temperatura le dice a la computadora que está frío, que el motor está frío. Por lo tanto, eh, atrasa la chispa. Cuando el sensor de temperatura le dice a la computadora que está caliente, ya tiene 100 grados el motor, la computadora adelanta la chispa. Vuelvo de nuevo. El avance de la chispa está relacionado con cuatro sensores. El sensor de temperatura, el sensor de CKP, el sensor TPS y el sensor MAP. Y si hacemos una jerarquía de esto, ¿quién está más relacionado con el avance o atraso de la chispa? Es el sensor TPS. Si falla ese, el vehículo está chancho, lento, no reacciona, arranca pero no reacciona, no le cuesta reaccionar. En segundo lugar, lo pondría el sensor de temperatura. El vehículo falla, consume más combustible. En tercer lugar, pongo, bueno, en primer lugar el CKP, segundo el TPS, en tercer lugar la temperatura y en cuarto lugar el sensor MAP. Se haría una jerarquía de los sensores que influye en el avance de la chip. Y sería así, temperatura y MAP. Esa sería la jerarquía. En orden CKP primero, TPS, temperatura y MAP. De 100 vehículos que tuvo ese problema que no aceleraba o le costaba acelerar o estaba chancho, no reaccionaba rápido, la falla era el sensor TPS. En un 50% más o menos, en un 20% el CKP y la temperatura en 10%.
el MAP 5%, pero el TPS le afecta un montón. Puede estar desconectado y el vehículo está chancho. ¿Se entiende? ¿Tiene alguna pregunta sobre esto? Hola, profe, recién pude conectarme, así que recién me estoy sumando. Bueno, me alegro que hayas venido a las clases. Vamos a seguir viendo todo sobre la computadora. Una de las funciones más importantes que tiene la computadora de motor es el control de inyección de combustible. Les recuerdo que este material ustedes lo tienen ahí en el material de estudio, en el módulo número 3. Ahí está como material complementario de la unidad número 3. Y si no, igual me lo piden mañana por WhatsApp. Eh, Decía que una de las funciones principales que tiene la computadora es el control de inyección de combustible. Al principio fue de los motores que tenía sistema monopunto, después fue con el sistema multipunto. En otra función es el control de ignición, el control de la chispa. La computadora se encarga de determinar el tiempo exacto que debe durar la chispa dentro de la cámara de combustión. La chispa se produce por intermedio de la bobina, ¿no? La bobina trabaja de 20.000 a 30.000 volts. La chispa buena es cuando hay una chispa de color celeste y larga. Cuando la chispa es naranjada, roja, no sirve, no ayuda para que se produzca la combustión. Siempre tiene que ser celeste. Habrán visto ahí en la cocina, con la hornalla le sale una llama así de color celeste, una llama que no ensucia la olla, pero con la llama es naranjada, roja, la olla se vuelve negra. Para que se produzca la chispa tiene que ser celeste. Lo mismo sucede en la cocina. Cuando tenemos un fuego celeste, es un fuego más fuerte, la calor es más fuerte. Eh, Cuando hay problema en la computadora, eh, hay falta de comunicación entre la computadora y el equipo de diagnóstico. Usted conecta el escáner, ya sea específico, un escáner genérico o una aplicación de celular, no va a lograr conectarse con la computadora de motor para leer la falla. ¿Por qué es así? Porque la computadora de motor tiene problemas, pues está dañada. El otro problema que siempre se ve es la falta de problema de tensión. A todos los sensores le tiene que llegar 5 volts. Cuando la computadora está en mal estado, le llega a 3 volts, 4 volts. Me encontré muchas veces con ese problema. Siempre tiene que llegar a 5 volts, una tolerancia de 10%. Eh, Fallo de detectar sensores. ¿Qué quiere decir esto? Que usted coloca los lectores y cuando me engancha el escáner,
el escáner te acusa que el motor no tiene sensores. En cambio, están conectados los cables, está todo en orden, pero la computadora no lo detecta, no lo registra. Y hay veces no detecta los actuadores, otras veces no detecta los sensores. Ese es porque la falla está en la computadora. Otra falla que es muy común, este, no da la orden para que trabaje el actuador. Por ejemplo, no da la orden para que trabaje el electroventilador. No da la orden para que trabaje la válvula canister. No da la orden para que funcione la bobina, para que tire chispa. O no da la orden al, al relay para que funcione la bomba de combustible. Es una falla muy común que ocurre en la computadora. Más abajo le hice una tabla para mostrarle cómo la información que le envían los sensores a la computadora. Le puse el título fuente de información para toma de decisiones. La fuente, en este caso, es el sensor CKP. La información que envía la computadora es una onda cuadrada con el sensor es tipo Hall. Con el sensor es inductivo, la onda es senoidal. Más abajo le muestra cómo son las ondas cuadradas y senoidales. Cuando la fuente del sensor de temperatura le envía una información en forma de voltaje de 0,5 volt a 4 volt, en otros casos 4,5 volt. Ese voltaje la computadora lo procesa y determina qué va a hacer con los actuadores. El sensor MAP envía una señal de onda cuadrada. El sensor de detonación, una onda senoidal variable. El sensor de velocidad envía una onda cuadrada o bien una onda senoidal. Va a estar en función qué tipo de sensor tiene, si es uno Hall o inductivo. El sensor sonda lambda envía una señal de onda senoidal. El sensor TPS envía una información en voltaje de 0,5 a 4,5 volt. El sensor de fase o sensor de árbol leva puede enviar una onda cuadrada o una onda senoidal. Todo está en función de qué sensor está ocupando. Sensor presión de aceite envía una información de voltaje. Puede ser de 0,5 volt a 4,5 volt. Lo mismo lo hace el sensor de pedal de acelerador, sensor de freno, sensor de presión de combustible, sensor de turbo, sensor de impacto. Todos estos sensores que están al último se comunican a través de voltaje, que va de 0,5 a 4,5 volt. Y también está el sensor de embrague. Este es el sensor CKP. Viene de dos tipos, tipo Hall y tipo inductivo. El sensor CKP inductivo tiene dos pines. Acá está la gráfica, la foto. Y esta es la gráfica. Si usted tiene un osciloscopio,
o un multímetro que tenga la función de osciloscopio, le va a dar esta gráfica. En el medio tenemos la línea que de 0 volt. La gráfica para arriba se va a 3 volt y para abajo a menos 3 volt. Pero que trabajamos en este rubro, cuando nos comunicamos entre nosotros y contamos todo lo que nos pasa en el taller, siempre decimos, tenemos 6 volt de pico a pico, o sea que el pico superior y el pico inferior. Si ustedes ven esta línea que tracé acá abajo, de color negro, está a la misma altura del pico inferior. Y la línea negra que está arriba está a la misma altura que el pico superior. Eh, Esta es la onda senoidal. Lo que varía es la frecuencia. Cuando el vehículo arranca y está en ralentí, tiene una determinada frecuencia. Las frecuencias son los ciclos. Si usted sigue el cursor, este es un ciclo, ¿no? Comienza acá, sube, baja y hasta acá cumple un ciclo. Seguramente han oído hablar de los ciclos que tiene la corriente alterna. Dicen, bueno, es de la frecuencia de 50 ciclos por segundo. ¿Qué quiere decir eso? Que son 50 ciclos que hace hasta acá. 50 ciclos de esto en un segundo. En los vehículos varía. Cuando usted acelera más, aumenta la frecuencia. Deja de acelerar, merma la frecuencia. Cuando digo frecuencia, demos un ejemplo. Acelerando da 200 ciclos por segundo. Sin acelerar, 50 ciclos por segundo. Eso sería. Y después tenemos el sensor CKP HAL, que es este. Se ve en la foto que tiene 3 pines. Acá también se ve 3 pines. Los vehículos usan dos tipos de sensores, sensor HAL o sensor inductivo. El sensor inductivo tiene 2 pines, el sensor HAL tiene 3 pines. Y esta es la gráfica del sensor tipo HAL. Arranca del 0 volt hasta 5 volt. Baja y sube, baja y sube. La frecuencia varía y está en función del acelerador. Si usted acelera mucho, aumenta la frecuencia. Si deja de acelerar, merma la frecuencia. Ese aumento o disminución de frecuencia es lo que es la información con cual trabaja la computadora. Acá hay una gráfica de un sensor CKP HAL trabajando con 5 volt, con más acá y con la salida de señal. Este cable que lleva la señal que tiene la onda cuadrada. Y esta rueda que tenemos a la izquierda es la rueda fónica. El sensor de temperatura. Desde que apareció este sensor, allá por 1994, 95, hasta el 2015, llevaban dos de estos sensores. Uno que trabajaba con el motor y el otro que trabajaba con el tablero de instrumentos. ¿Por qué digo que trabajaba? Porque después, más adelante, los vehículos adoptaron un solo sensor, pero en un solo sensor había dos sensores, como era antes.
Ya no eran de 2 pines, sino eran de 3 pines. Ahora son de 3 pines. Los sensores modernos son de 3 pines. Un pin está alimentado con 5 volts y las otras dos son las señales. Uno que va para la computadora de motor y el otro que va para el tablero de instrumentos. Acá hay una tabla para ver el comportamiento del sensor de temperatura. Dice que a 0 grados tenemos 3,8 volts a 4 volts. Si nosotros, si este es el sensor, enganchamos el tester, este es el tester, enganchamos el tester, van a ver que a 0 grados van a medir 4 volts. Cuando está a 20 grados van a medir 3,2 y así sucesivamente. Hasta que llega a 90 grados, el tester va a marcar 0,6 volts y cuando llega a 100 grados, el tester va a marcar eh, 3 volts. Si usted mide esa tensión y se va a esta tabla y se va a dar cuenta en qué temperatura está el vehículo, por ejemplo, hicimos una medición de 3,2 volts en este tester y nos vamos a la tabla y vemos que 3,2 volts nos está diciendo que el vehículo está a 20 grados de temperatura. Y de esa manera tiene que conectar el tester. La punta negativa y positiva, así no importa en qué posición vaya. El sensor MAP, la gráfica del sensor MAP es esta. Es una onda cuadrada que arranca del 0 hasta 5 volts. La frecuencia de esta onda es la información que le interesa a la computadora. No le interesa tanto que si es cuadrada o senoidal, le interesa la frecuencia. Para que se entienda, vamos a dibujar la frecuencia. Miren, un vehículo que está en ralentí, se me corre, que está en ralentí, tiene esta frecuencia. Y un vehículo que ya está bien acelerado va a tener esta frecuencia. ¿Se dan cuenta de la diferencia? En un segundo hay más frecuencia que que en este caso cuando el vehículo está en ralentí. Hay menos frecuencia por las son más anchas, las ondas, y acá se hacen más angostas. A medida que acelera, se hacen más angostas. Y esa información es la que le interesa a la computadora, la cantidad de frecuencia, la cantidad de ciclos por segundo. Le interesa la frecuencia, pero los ciclos por segundo que hay en ese momento que está acelerando o desacelerando. Y acá también le dice, mire lo que hace el sensor de temperatura. No, no estamos en la computadora.
el sensor de detonación. Es un sensor que está pegado al bloque del motor. Es un sensor que consta de dos pines. Su función es detectar las detonaciones que se producen por causa del combustible o por causa que las chispas le están enviando incorrectamente a la cámara de combustión. Esa es la función de corregir el momento de la chispa. Le manda la información a la computadora y la computadora adelanta o atrasa la chispa para corregir la detonación. Y bueno, la pregunta será, ¿hay cuatro sensores de detonación para un vehículo de 4 cilindros? No. Ah, ¿hay 6 sensores de detonación para un vehículo de 6 cilindros? No. Hay un solo sensor de detonación. La computadora hace cálculos matemáticos y sabe cuál es el cilindro que está detonando. Esta es la gráfica del sensor de detonación. Está trabajando con los ejes cartesianos. El eje Y, que está en forma perpendicular, digo, está en forma así parada, y en forma horizontal está el eje, la X. Y ahí está dibujando la frecuencia y los ciclos del sensor de detonación. Si ustedes aprecian, en esta zona donde está el cursor, la gráfica tomó una medida muy alta de 5 volts. Eso quiere decir que hay detonación. Si la gráfica tuviera este tamaño, se mantendría en 1 volt o 0,5 volt y daría esta figura y sería mínima en la detonación. Pero acá cuando llegamos a 4 o 5 volts ya es grave. Podemos dañar las bielas, dañar los cojinetes. Menos mal que apareció este sensor, así que corrige ese problema y la computadora corrige el momento de la chispa. El sensor de velocidad. Hay mucha gente, muchos usuarios que no le dan la importancia que se merece este sensor. Todos se fijan en el sensor CKP, de temperatura, el MAP, pero a este siempre lo tienen abandonado. Los sensores pueden ser inductivo o Hall. En este caso inductivo, pues tiene dos pines. La falla más común que suele ocurrir con este tipo de sensores es que el vehículo empieza a tironear o está en ralentí y se acelera solo. O usted está viajando a 80 por hora y de pronto se acelera solo y pasa, no sé, a 3.000 revoluciones, 4.000 revoluciones. Esa falla lo produce el sensor de velocidad, este sensor. Y la gráfica de este sensor inductivo es una onda senoidal y tiene esta forma. La información que pide la computadora es la cantidad de ciclos que hay en la frecuencia. La frecuencia va a cambiar de acuerdo a la velocidad que vaya el vehículo. No es lo mismo ir a 20 kilómetros, 30 kilómetros por hora que ir a 100 kilómetros por hora. Se achica. Hace rato le mostré, cuando usted va, la gráfica ya puede ser así.
algo así, ya está pegado de la onda. Una onda está pegada al otro. Este es un sensor de velocidad, este tipo HAL. Nos damos cuenta porque tiene tres pines. En el mercado se conoce como sensor BSS. El sensor sonda lambda. Este sensor ya lo estudiamos muchas veces en la unidad 1, en la unidad 2 y también lo vimos en la unidad 3, porque ahora estamos estudiando la unidad 4. La sonda lambda al principio era de un solo cable. Con el paso del tiempo se usó con dos cables, después aparecieron con tres cables y ahora todos usan sonda con cuatro cables. Los vehículos vienen dos tipos, en dos sondas, uno que está antes del catalizador y otro que está después del catalizador. El que está antes del catalizador está a la salida del múltiple de escape. Su función es oler la cantidad de oxígeno que sale por el múltiple de escape. Esa información la envía a la computadora para corregir la mezcla de combustible, la proporción de 14,7 de aire, uno de nafta. Y la segunda sonda también lo habíamos estudiado, le había dicho que su función es medir el estado del catalizador. Generalmente cuando el catalizador está correcto, está funcionando bien. La segunda zona está trabajando en 4 a 5 volts y cuando sale de la agencia trabaja a 6 volts. Cuando la segunda sonda marca 0,2 volts, o digo, se marca 2 volts o 3 volts, quiere decir que el catalizador se está trancando. Y cuando se tranca el catalizador, el vehículo pierde fuerza. Más allá que contamina, pero pierde fuerza, no reacciona. Son vehículos que andan a 70 por hora, 80 por hora, no avanzan más. La gráfica de la sonda es esta. Arranca de 0,2 volts hasta 4, a ver, de 0,2 hasta 0,8 volts. Si ven las ondas, van a ver que arranca de 0,2 acá y alcanza la altura de 0,8 volts. Este tipo de sonda duran más o menos de 150.000 kilómetros. La falla más común que se ve se corta la resistencia. La resistencia está relacionada con los dos cables blancos. Cuando se corta la resistencia, falla el ralente. Hay mayor consumo de combustible. El sensor TPS. Este sensor se lo ocupó en los vehículos viejos, del 94 hasta el 2015, más o menos. Y de ahí para adelante el sensor, no sé si llamarle sensor o actuador, porque el cuerpo de mariposa, por un lado es un actuador, porque mueve la mariposa, pero por otro lado es un sensor,
porque uno de estos sensores está dentro del cuerpo mariposa, midiendo la apertura y cierre de la mariposa. O sea, que si alguien le pregunta qué es un cuerpo mariposa, usted podría contestar, por un lado es un sensor, porque tiene TPS, y por otro lado es un actuador, porque a través de un motor paso a paso mueve la mariposa, apertura y cierre de la mariposa. Si usted acelera todo, la mariposa se queda a 90 grados, deja de acelerar, baja a 6 grados. Este TPS es muy importante en los vehículos viejos. Cuando no está, el vehículo está chancho, le cuesta acelerar y cuando acelera gasta mucho combustible, por lo tanto contamina. Esta es la gráfica del TPS. Sigan el cursor, cuando está acá abajo, el vehículo arrancó, pero no está acelerando. Y cuando usted acelera, hace esta gráfica, sube. Está subiendo hasta 4,5 voltios. Y agarra un lombo burro, suelta el acelerador, y empieza a bajar la gráfica hasta 0,5 voltios. Así, baja, sube, depende en función del acelerador. El sensor de fase. El único momento que trabaja este sensor es cuando alguien se equivoca en la colocación de puntos del motor. El motor tiene dos puntos, un punto mecánico, donde tiene que coincidir eh, sería a ver, la marca que tiene el volante con el pistón que tiene punto muerto superior y que las dos válvulas estén cerradas, estén en momentos de explosión. Ese sería el punto mecánico. Y el punto electrónico se consigue con la rueda fónica y el sensor de fase, sensor de árbol leva. Tiene dos nombres. Los mecánicos le dicen sensor de árbol leva. Y después los que trabajan en la teoría le dicen sensor de fase. Tiene que estar en punto en la rueda fónica con este sensor. Hay veces suele salirse de punto, no mecánicamente, sino electrónicamente, porque la rueda fónica toma juego. Tiene juego ya sea axial o radial. O algún mecánico se equivocó, porque a veces trae dos o tres muecas la rueda fónica y solamente una se coloca en que queda a punto. Le erran, le ponen otra mueca y queda fuera de punto con respecto a este sensor de árbol Leo. La rueda fónica está fuera de punto, no el motor, ¿no? Mecánicamente está correcto el punto, pero electrónicamente está incorrecto el punto. ¿Cómo se hace? Habría que buscar un diagrama y ver cuál es la mueca que tiene que trabajar para ese vehículo. Porque hay rueda fónica que sí se usa en varios vehículos. Yo puedo comprar una rueda fónica para FIA, por ejemplo, que tenga 62 dientes. Y capaz que esa rueda fónica le va bien a la FIA de 1.3, pero hay un mecánico que se confundió, o un vendedor se confundió, le dio una rueda fónica que es para un motor de FIA, pero para 1.6, por ejemplo, y no le va.
pero las empresas, bueno, fabricaron una rueda fónica que le vaya a todo. Entonces una rueda fónica que viene con dos muecas para que calce ahí en la chaveta. O sea que una mueca sería para que trabaje con el motor 1.3 y la otra mueca para que trabaje con otro motor 1.6, algo así. Y ese es el error que se comete. Cuando está fuera de punto, la computadora se encarga de cortar o directamente se encarga de que no haya chispa y no haya inyección de combustible. La computadora hace eso para cuidar el motor. Está configurado a propósito. Solamente va a activar la chispa y la inyección de combustible cuando usted toque el punto electrónico. Cuando esté correctamente la rueda fónica con respecto al árbol Leo, a este sensor. Si no, no va a arrancar. En la vida me habré topado con 100 vehículos de este caso. Al principio me costó un montón. Yo veía la computadora y estaba correcto. Veía el cableado, estaba correcto. Medía los sensores, estaba correcto. Y no arrancaba porque estaba fuera de punto. No mecánicamente. Mecánicamente estaba correcto. Rara la vez que un mecánico le falla. Pero cuando se trata ya de puesta a punto electrónica es donde le erra. Más cuando hay una rueda fónica que tiene dos muecas, por ejemplo, que le va a dos vehículos. No sucede lo mismo con aquella rueda fónica que tiene una sola mueca. No hay forma de errarlo ahí, porque tiene una sola forma para ponerlo, para colocarlo. Esta sería la gráfica, el sensor de fase. Sensor presión de aceite. También trabaja con la computadora. Tiene dos pinas y a través de este sensor la computadora sabe a qué presión está el vehículo. Presión de aceite. Sensor pedal de acelerador. Es un sensor que trabaja con dos TPS, o sea que hay cuatro pistas. Este está directamente con el cuerpo de mariposa. Este sensor le envía información a la ECU de motor. La ECU de motor procesa y abre o cierra la mariposa del cuerpo de mariposa. Está en función de la aceleración de este pedal. Y aquí la gráfica del pedal de acelerador. Acá hay otra gráfica. Cuando usted va acelerando a 100 por hora, le da esta gráfica en una línea recta en la parte superior. Cuando usted deja de acelerar, va a tener una línea recta en la parte inferior. Cuando acelera, la gráfica toma esta forma. Y cuando llega a 100, mantiene el pie quieto a esa velocidad, la gráfica es recta. De pronto le aparece no sé, un perro y frena y baja de golpe hasta que se calma, vuelve a acelerar, toma esta forma hasta que llegue a la línea donde va a 100 por hora. Sensor pedal de freno.
Antes, los sensores de pedal de freno, la única función era hacer prender dos lámparas en la parte trasera del vehículo, que tenían un plástico de color rojo. Siguen teniendo el color rojo, un lente de color rojo. Y ese le indicaba a las personas o el vehículo que venía atrás que usted estaba frenando. Hoy los sensores de pedal de freno tienen cuatro pines. Dos trabajan con la lámpara que acabo de nombrarle y dos trabajan con la computadora. Cuando usted frena en lomo de burro, esos dos pines que están ahí sobrando, le manda información a la computadora que usted ha frenado. Entonces la computadora disminuye el tiempo de inyección de combustible y atrasa la chispa, gracias a la información que le envía este sensor. Es muy importante. La gráfica es esta. El sensor de presión de combustible. Hoy desarmé un Fiat Aventure 1.6, 16 válvulas. En la rampa de inyectores tenía este sensor. Es para medir la presión de combustible. En los vehículos nasteros, la presión de combustible está en 3 bares constantemente. En los vehículos diésel no es así. En los vehículos se arranca con 300 bares de presión. A medida que usted acelera, va aumentando la presión. Si usted va a 100 kilómetros por hora, tiene 1000 bares de presión. Si va a 130 kilómetros por hora, tiene con 1200 bares de presión. En el diésel, como esta materia trata solamente de vehículos naceros, en la rampa de combustibles hay 3 bares de presión. Cuando la presión cae, por ejemplo, a 2 bares, el vehículo arranca, pero no puede acelerar más de 60, 70 por hora. Le falta potencia. De esa manera uno se da cuenta de que la falla está en la bomba de combustible, porque el vehículo ha perdido potencia. Arranca, pero no tiene potencia para disparar, para ir fuerte. El sensor turbo compresor. Los turbos, primeramente, se colocaron, instalaron en los vehículos diésel. Los turbos son para darle mayor potencia al motor. Si usted tiene un motor de 1.6 y le pone un turbo, ese motor se transforma, por ejemplo, a 1.8, un motor de 1.6, porque usted está metiendo aire comprimido al motor. Porque si usted necesita más potencia, tiene que poner otro motor al vehículo. Para poner otro motor más grande, es muy pesado para un vehículo. La solución fue el turbo compresor. Vuelvo de nuevo, el turbo compresor es para aumentar la potencia en los vehículos. Generalmente está instalado en los vehículos diésel. Cuando el turbo falla, el vehículo no tiene potencia. Arranca, regula bien, pero usted le carga a ese vehículo 1000, 2000 kilos y no quiere
no quiere ir, no tiene fuerza. ¿Cómo me doy cuenta que el turbo está funcionando, no está funcionando? Hay varias maneras. Saco la manguera donde está el turbo y le toco con el dedo si está agarrado, si tiene fuego hacia radial o si está trabado. Obviamente, ¿no? Funciona con el motor detenido. Otra manera es tocando las mangueras que trabajan con el turbo. Generalmente son de color negro, de diámetro 10 centímetros. Cuando usted acelera, tiene que ponerse duro como una piedra. Si, si usted acelera y no se pone duro es porque el turbo no está trabajando. Esta es la gráfica del turbo. Si conectamos el osciloscopio nos va a dar esta gráfica. Sensor de impacto es cuando los vehículos sufren un impacto o un choque. Este sensor corta, bueno, le manda una información a la computadora y la computadora corta la inyección de combustible y corta la chispa y corta también la bomba de combustible, el funcionamiento de la bomba de combustible. Sensor posición de embrague. Este sensor apareció hace poco. Su función es evitar esos tironeos cuando uno sale en primera o cuando pasa de primera a segunda. Hay un pequeño tironeo. Este sensor evita todos esos tirones. Hemos visto como 15 sensores. Los vehículos de alta gama tienen como 20 sensores. ¿Se entendió? ¿Me dan un ok? Sí, profe, se entiende, va queriendo. Los chicos ponen ok en el chat. Ah, bueno, me alegra. Voy a resumir todo esto antes que nos vayamos. Hoy vimos sobre la computadora, las funciones de la computadora. Eh, la computadora trabaja como un sistema cerrado, tiene varias funciones. Nació con la función de inyectar combustible, después se le fue añadiendo más funciones, como de hacerse cargo del ralentí, de hacerse cargo de evitar los robos, de comunicarse con las demás computadoras. eh, y cada año que pasa se le va añadiendo más funciones. Ella trabaja con información que le envía a los sensores. Eh, la información que recibe tiene que ser buena, porque si la información es mala, no es una información, sino es un dato, porque toda información, antes de ser información, son datos. Después de clasificarlo, de evaluarlo, se transforma en información. Lo que necesita la computadora es información certera. Y para que sea una información certera, los sensores tienen que estar en buen estado. Y esa información la computadora la procesa y corrige la proporción de combustible y aire. Trabaja para que disminuya la contaminación ambiental. De eso se trató la clase de hoy, de la gráfica que dibuja todos los sensores.
Si hago un resumen de las gráficas, hay dos tipos de gráficas. La gráfica que son la forma de ondas y la otra que es de voltaje. Los que trabajan en la forma de ondas son dos, el sistema Hall y el sistema inductivo. El sistema inductivo trabaja con dos pines, el sistema Hall con tres pines. Eh, de eso se trató la clase de hoy, así que este módulo queda ahí como le dije hace rato, está en la plataforma. Si no, me lo piden por WhatsApp y la próxima clase continuamos con el módulo número 4. Así que Bueno, les profe. deseo Bueno, un profe, descanso, que tengan buen muchas descanso. gracias. Chao a todos. Chao, Chao, profe, chao, hasta profe. luego. Nos vemos. Chao, hasta luego, nos vemos.